Alberto, pues buenas tardes. Espero que se unan más. Si no, pues continuamos y ahí ven ellos la grabación. El día de hoy voy a empezar con algo. A ver, espérame, no me... Deja traigo mi celular para conectarme al WhatsApp. Déjame conecto al WhatsApp para bajar unos archivitos. Espérame. Profe, técnicamente hoy es la última clase, ¿verdad? Así es. Ahorita, por eso quiero bajar esto para decirles cómo voy a evaluar. Ahí está ya. Bien, ya me conecté, ya estoy listo. A ver, vamos a compartir pantalla para que los puedas ver y lo puedan ver todos. Ya están, de hecho ya confirmé con el administrador de la plataforma, ya subió los archivos para que ustedes puedan bajar esto. ¿Qué van a bajar? Bueno, lo siguiente. A ver. ¿Dónde está? Oh. Información sobre la evaluación, aquí está. Pregunto, ¿sí se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe, y confirmo que esa información ya está en plataforma. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a evaluar con 2 tareas para el 2 de noviembre. O sea, le estoy dando una semana y un día. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí dice Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Contaduría y Administración. La materia es situarse frente a la certificación del contador público y cómo vamos a evaluar. Número 1, elaboración de un ensayo del Código de Ética Profesional del Contador Público, 12ª edición. El ensayo ya está, el código ya está en la plataforma, de ahí lo van a hacer. Lo dice, el ensayo deberá contemplar las 6 partes del código, que son
La parte 1, el cumplimiento del código y los 5 principios fundamentales y el marco conceptual. ¿Cómo le aplica el código a los contadores públicos en el sector público y privado? Es la parte 2. La parte 3, ¿cómo le aplica el código a los contadores públicos en la práctica independiente? Cómo le aplica el código a las normas de independencia, que es la parte A y parte B de la parte 4. Cómo le aplica el código a los contadores públicos en la docencia y cómo le aplica o cuáles son las sanciones en la parte 6 que contempla el código. Este ensayo lo vamos a hacer en un archivo Word con letra Arial número 11 y con un mínimo de 15 páginas, obviamente agregando que no sea parte de esas 15 hojas la portada. No sé si tengas dudas lo que vas a hacer en esta parte 1. No, profe. Bien, en la parte 2, ¿qué vamos a hacer? Contestar un cuestionario. Ese cuestionario va a ser del libro de normas y que ahorita voy a dar un recorrido sobre qué son las normas, pero vamos a hacer un cuestionario de la norma A1 a la norma A8. Esta es un cuestionario de lo más sencillo y ya bien, obviamente está un poco largo porque son 10, 12 preguntas de cada norma y esto nos da un total de 80 y tantas preguntas. Y lo puedo también poner ahorita en pantalla, que este es el cuestionario que ya subieron y que ahorita me acabas de confirmar que ya están. Este archivo Word es editable. ¿Qué quiere hacer? Pues el libro de normas también está en PDF, pues es localizar la respuesta y copiar, pegar, ¿no? Es lo más sencillo del mundo. Obviamente, ¿qué estoy haciendo? Pues tratando de que lean el libro que ya tienen ustedes con él desde hace un mes. Este es el libro, este es el cuestionario, perdón, dice Universidad Autónoma de Coahuila, cuestionario del marco conceptual, y vienen aquí las preguntas de la 1 a la 15 de la norma 1, norma 2, norma 3, norma 4, norma 8. Y ahí está. Y entonces yo ahorita voy a hablar, ahora, en base a qué o cómo vamos a contestar ese cuestionario. Pues de los materiales que ustedes tienen, ya tienen el código y ya tienen las normas. Si ustedes abren su libro de normas, pues ahí, ejemplo, yo voy a contestar la primera. La primera pregunta es, por ejemplo, menciona el objetivo de la norma, no, ese es el... ¿Cuál es el objetivo de la norma A1? Pues entonces me voy al libro de las normas, que ya está aquí. Ah, caray, no ha bajado todavía. No ha bajado. No ha bajado. No ha bajado. Ah, chihuahua. César. Aquí está César. Aquí está César. Y digo normas de información financiera. Es que está un poquito grande este archivo, pero ahorita baja, acá está ya. Este libro ya lo tienen, ya está en la plataforma desde hace un mes, más o menos. Entonces ustedes entran y localizan la norma A1. Obviamente viene la introducción y todo ese rollo que viene aquí. Ya, me voy a brincar todo eso y me voy a ir hasta la norma A1, que aquí viene la norma marco conceptual, norma A1, estructura de las normas, y viene contenido, introducción, preámbulo, y luego viene acá objetivo, que es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es el objetivo de la norma A1? Pues voy y busco. Y es lo más sencillo del mundo. Aquí está. ¿Cuál es el objetivo? Pues, obviamente, si yo quiero hacerlo muy sencillo, pues aquí yo le abro un espacio
¿Cuál es el objetivo de la norma 1? ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues lo más sencillo del mundo, que es copiar, pegar. Y aquí está. Vamos. Copiar. Pero obviamente leyendo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el objetivo de la norma 1? Esta norma tiene por objeto definir la estructura de las normas de información financiera, NIF, y establecer el enfoque sobre el que se desarrolla el marco conceptual de las NIF particulares. Y ya contesté la 1 y me voy a la 2. Y le digo aquí, obviamente así, para que desplace los números, y ahí está. Y ahí ya estoy haciendo un espacio. Mencione el alcance, pues ahí está también pegadito, miren, alcance. Y obviamente dice, el alcance de la norma A1 es las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables a todas las entidades que emitan, estados financieros en base o con base a en las NIF. Entonces aquí ya nada más selecciono. ¿Y qué estoy haciendo? Pues obviamente contestando un cuestionario de lo más sencillo del mundo, pero leyendo. Y es lo que quiero que hagan, leer las normas. Ya está. 2. Lo guardo y lo envío. Entonces, no tiene mayor problema. Esto no lo guardo porque no debo de guardarlo. Una disculpa, me desconecté por error o se me fue el internet. ¿Hasta dónde me escuchaste, Héctor? Heriberto, profe, Heriberto, perdón. hasta donde terminó de pasar la última respuesta. Bueno, ya se brincó Ok, de tema. entonces sí me escuchaste. Ok, entonces ya les expliqué cómo está muy sencillo la cosa. Ahora voy a explicar qué es el marco conceptual para que ustedes, obviamente, se supone que ya en noveno, pues ya lo deben haber visto, pero lo voy a explicar. Voy a compartir un archivo y ahorita me dicen si se ve bien. Permítanme. Entonces me voy a ir a compartir un archivo.
¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver qué son la normatividad contable en México. Es una información que yo presenté hace un año y está muy sencillo. Bien, vamos a ver los antecedentes históricos. Bueno, ¿cuál es el objetivo del curso? El objetivo, a ver, es que este no es, permítanme. Este no es el otro. Es este. Que es lo mismo, pero es este archivo. Y ahí va. En México, ¿quién establece la normatividad contable? Sabemos que ahorita es el CINIF, pero ¿cuáles son sus antecedentes? Bueno, vamos a verlo. Obviamente, si nos vamos a los antecedentes que nos han dicho en la escuela, siempre nos dicen que el hombre, desde que es hombre, ha tenido necesidades de información, y estas necesidades de información son lo que ha motivado crear un sistema de registro, un control. Y nos dicen que por ahí del siglo XV, el fraile italiano Luca Pacioli, pues obviamente crea o es el padre de la contabilidad, porque crea un libro o escribe un libro llamado La Suma, y eso sienta las bases de la teoría de la partida doble. Pero en México, ¿qué pasó? Bueno, pues en México, en el siglo XIII, se crea lo que hoy es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el siglo XVIII. Y en el año 1824, el 16 de noviembre, se establece el primer sistema en lo que hoy es la Secretaría de Hacienda, que antes era la Secretaría de Contaduría Mayor y Hacienda y Crédito Público. Entonces, en México, la Secretaría, lo que hoy es Secretaría de Hacienda, fue la primera institución que tuvo un sistema de contabilidad establecido como tal. Y en el siguiente párrafo dice que el señor o don Pedro Gray, que era el administrador de correos, él le cambia o introduce unos nuevos conceptos. Antes eran cargo y data, y ahora es cargo y abono. Él introduce los conceptos de debe y haber. Entonces, este señor también aportó estas vocablos a lo que hoy conocemos en un registro contable o en una póliza o en un asiento contable. En el año 1845 se crea la primera escuela que enseñaba contabilidad. Ya en el gobierno de López de Santana, o dentro del presidente, dentro de su gobierno, se crea la primera escuela de superior. En el 15 de julio de 1868 ya se crea la primera escuela superior, pero no es hasta el 25 de mayo de 1907 cuando se gradúa el primer contador o se titula el primer contador en México. El nombre es de este primer graduado o titulado es Fernando Díez Barroso. Es por eso que el 25 de mayo se celebra el Día del Contador Público. Entonces, nuestra carrera tiene un poquito más de 100 años en México. Es una carrera joven, pero es una carrera en la cual se caracteriza por tener gran control, gran organización, gran actividad para poder interactuar con los demás contadores y crear una normatividad. En nosotros, de hecho, este próximo martes cumplimos 64 años aquí en la FECA Torreón.
Entonces, ahí ustedes pueden ver esa situación. ¿Quién fue quien creó la primera normatividad en México? El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y se llamaban boletines o principios de contabilidad. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha sido un gran pilar en nuestra carrera, de hecho es nuestra máxima autoridad. Pero, fíjense, este instituto creó o estableció la normatividad por más de 35 años, desde 1960 a 2005. Y a partir de 2006 entra el CINIF, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Entonces, ¿quién ha establecido la normatividad contable en México? Antes, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de 1960 a 2005, y hoy en día, antes no se llamaban normas, se llamaban principios de contabilidad, también los conocían como boletines. Y hoy en día se llaman normas de información financiera y los emite el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, conocido también como CINIF. ¿Qué es el CINIF? Es un organismo independiente en su patrimonio y operación, el cual fue constituido en el 2002, pero entró en vigor hasta 2006. Este CINIF está constituido por asociados que son instituciones líderes en los sectores públicos y privados, y que son Asociación de Banqueros de México, Asociación de Intermediarios Bursátiles, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Institución Mexicana de Ejecutivo de Finanzas, la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración, la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Secretaría de Hacienda de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda. Todas estas instituciones forman el CINIF. ¿Y cuáles son los objetivos del CINIF? Desarrollar normas de información financiera que sean transparentes, objetivas y confiables. Llevar a cabo procesos de investigación, revisión, auscultación y difusión de las normas. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues dándole difusión. También otros objetivos del CINIF es lograr la convergencia de nuestras NIF de México con las NIF internacionales, normas internacionales de información financiera, con doble I latina, pero por sus siglas en inglés se llaman IFRS, que significa las International Financial Reporting Standard, las cuales emite el International Accounting Standard Board. El International Accounting Standard Board es el equivalente al CINIF en México, y las IFRS son los equivalentes de las normas en México, pero a nivel internacional. Por lo tanto, el CINIF se firma el protocolo en el año 2001 durante el gobierno de Vicente Fox, se constituye en 2002, se le otorgan fondos en 2003, en 2004 el instituto le transfiere toda la normatividad y en 2006 entra en vigor el primer libro de normas que se publica año con año. Por lo tanto, el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera, el CINIF, surge en México para la emisión de estas normas. Y esto de las normas que en México tenemos de 2006 a la fecha, que son prácticamente 15 años, es una tendencia a nivel mundial. La información financiera no debe ser una responsabilidad unilateral, por eso ahora participan asociados para poder determinar
qué es la información que genera la contabilidad y cómo se debe regular. Ahora bien, ya no se llaman principios, ahora se llaman normas y la tendencia es lograr una convergencia con las normas internacionales o bien las IFRS. Las normas de información financiera conocidas como NIF son de carácter obligatorio. Por lo tanto, pues ahí está que ustedes tienen que de 1960 a 2005 había un libro que se llamaba Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que también se emitía año con año, pero lo emitía el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hoy en día, el libro de normas de información financiera es el libro que establece la normatividad contable en México y también se emite año con año y que ustedes ya tienen ahí en el portal el libro 2021 y que deben bajar. Este libro tiene un costo digital de 740 pesos. Entonces, yo les estoy regalando el libro de normas 2021 para que ustedes lo descarguen en su computadora. El código de ética tiene un costo de 143 pesos de forma digital y yo se lo estoy regalando. Entonces, le estoy regalando casi 1,000 pesos en libros, que no es significativo el costo. Lo significativo es el valor profesional que tienen, el valor académico que tienen. Entonces, yo le estoy poniendo ahí, no un libro obsoleto, le estoy poniendo el libro 2021 de normas y la 12ª edición del Código de Ética. Ahora bien, de este libro, bueno, le seguimos. Este es el contenido del libro, la parte de abajo. El contenido del libro está dividido en 5 series. La serie A, serie B, serie C, serie D y serie E. La serie A es el marco conceptual y son 8 normas. Y del libro que les estoy pidiendo un cuestionario. ¿Sí, Heriberto? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, Sí. la tarea la vamos a hacer del libro de normas de la serie A del marco conceptual, que son 8 normas. Las preguntas son 86 preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a revisar la materia? Con un ensayo del código de ética y con un cuestionario de la norma del marco conceptual. Lo más sencillo del mundo. ¿Qué quise hacer ahorita? Pues es darles una repasada o una recordada de qué son las normas, de dónde vienen, el por qué. Y es importante porque muchas veces el 25 de mayo dicen, ay, es el contador y no sabemos ni por qué. Y no sabemos que nuestra fecha el día 26 de octubre cumple 64 años. Entonces, nuestra escuela tiene una gran importancia a nivel regional y a nivel estatal, en el cual para mí es un orgullo haber salido de ahí, pero también es un orgullo cuando yo voy a las empresas y yo creo que facilito, de cada 10 contadores, 7 son egresados de FECA. Entonces, nosotros debemos sentirnos orgullosos de dónde somos, primero de que somos contadores públicos, porque ya estando ahí afuera, seamos de FECA, seamos del TEC de Monterrey, seamos de la Ibero, seamos de otras universidades del estado, somos contadores públicos. Y el contador público tiene una responsabilidad social importante, en el cual es por eso que el código lo debemos dominar, pero también nuestra normatividad. Independientemente de la universidad en que estemos, ahora nos regula el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y emite un código de ética, y el CINIF, que emite una normatividad contable, y las leyes fiscales que emiten reglamentos, leyes fiscales para poder nosotros como contadores cumplirlas, para que el cliente pueda nosotros calcularle sus impuestos de manera
adecuada. Y entonces, cabe señalar que ahora en la ley de ingresos, pues ya se le dieron al contador facultades que no deberíamos tener, como lo de delatar al cliente que tiene ahí malos registros, o que está haciendo fraude, que está haciendo lavado de dinero, o que está metiendo facturas falsas. Entonces, yo creo que nuestro presidente se está equivocando, porque yo creo que eso le corresponde a la Fiscalía Federal de la República establecer o consignar, o al Ministerio Público, no al contador público. El contador público debe de tener secreto profesional, debe de saber aplicar su código de ética, pero bueno, ahorita hay cambios importantes porque pues la sociedad está cansada de que haya defraudación fiscal. Otro de los cambios importantes es de que todos los jóvenes, aunque tengan 18 años y no trabajen, pues se tienen que dar de alta al Registro Federal de Contribuyentes, aunque no sean contribuyentes. Entonces, debemos de acatar o de saber todas esas normas, todas esas reglas. Y les decía, el instituto emite el código, el CINIF, las normas o las NIF, y la Secretaría de Hacienda emite toda una serie de leyes tributarias federales. La Secretaría de Finanzas del Estado pues va a emitir su ley de ingresos y emite las leyes estatales, y el municipio pues los impuestos municipales, y que nosotros debemos de saber todos esos reglamentos, tanto éticos, normativos y fiscales. Y de eso se trata. ¿Y por qué me basé en el marco conceptual? Porque el marco conceptual es fundamental tenerlo claro. Bien, ahora, bueno, esto me lo voy a pasar. Esto también. ¿Qué son las normas de información financiera, pues? Pues las normas son un conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares emitidos por el CINIF, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, o que le fueron transferidos al CENIF por el instituto. ¿Pero para qué sirven? Fíjense, para regular la información contenida en los estados financieros y sus notas en un lugar y fecha determinados. ¿Cuáles son los estados financieros? Pues son 4, de acuerdo a la norma A3, que también viene ahí una pregunta. ¿Cuáles son? Pues el estado de resultados integral, el balance general, el estado de cambios en el capital contable y el flujo de efectivo. Entonces, esos 4 estados financieros nos sirven para ahí nosotros revelar, presentar la información, pero esa información debe estar regulada de acuerdo a las normas de información financiera que emite el CINIF. Estos estados financieros son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera. Bueno, yo también me lo voy a brincar, eso no tiene nada que ver ahorita. ¿Cuáles son las normas vigentes en el 2021? Pues las que vienen en su libro, eso ya queda claro. ¿Pero cuáles son? Pues ahí están las del marco conceptual, que son las que van a tener el cuestionario, que son la norma A1, porque yo les decía, son 5 series, la A, la B, la C, la D y la E. Y la norma A, o la serie A, perdón, es el marco conceptual y tiene 8 normas, que es la NIF A1, estructura de las normas de información financiera, la norma A2, que habla de los postulados básicos, la norma A3, que habla de las necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros, la norma A4, que habla de características cualitativas de los estados financieros, la norma A5, que habla de los elementos básicos de los estados financieros, la norma A6, que habla del reconocimiento y evaluación de la información financiera. La A7 habla de cómo se va a presentar y cómo se va a revelar dicha información. Y la norma A8 me habla de supletoriedad. ¿Qué significa supletoriedad? Búsqueda de una norma suplente. Cuando en nuestras normas en México no contemplan la solución de alguna eventualidad,
nosotros tenemos que ir a buscar una norma suplente en las normas internacionales. Es por eso que podemos decir que nuestras normas en México son supletorias de las normas internacionales. ¿Y eso dónde viene? Pues en la norma A8, supletoriedad. La serie B, que son todas estas normas, que hablan de las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, la serie C, que habla de los conceptos específicos de los estados financieros, que aquí concluye la norma C, la serie C, y luego la serie D, que habla de normas aplicables a la determinación de resultados. Esta no es tan grande, y la serie E tampoco es muy grande, nada más es de 2 normas, la E1 y E2, que la E1 es actividades agropecuarias y la E2 habla de donativos recibidos u otorgados. Bien, voy a dar una pequeña explicación y me voy a meter a la norma A1. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que la norma A1 es como una norma introductoria a las normas. De hecho, su nombre lo dice. ¿Cómo está la estructura de las normas de información financiera? El marco conceptual, ya lo leímos, son 8 normas. Y la jerarquía de las normas, para mí esto es importante. Las normas de información financiera están divididos en 2 tipos de normas. Las normas del marco conceptual, que son 8 y es la serie A, y las normas particulares, que son alrededor de 40, ahorita son 43 normas, y son las series B, C, D y E. Entonces, las normas conceptuales, ahorita vamos a ver qué son, y hay otro tipo de normas que son las particulares y son de la serie B, C, D y E. Y esto es importante que lo tengamos claro. Hay 2 tipos de normas, las conceptuales y las particulares. ¿Cuáles son las conceptuales? Las de la serie A, y son 8. ¿Y cuáles son las particulares? Pues las series B, C, D, E y E. Las normas son aplicables a todas las empresas que emitan estados financieros. Por lo tanto, son de uso o de aplicación obligatoria. Me lo brinco, no es lo mismo. Aquí yo les decía otra vez lo mismo. Hay 2 tipos de normas, las del marco conceptual y las normas particulares. Las normas conceptuales son 8 y las normas particulares son la serie B, D, C y E, pero la serie B y D, que es la parte verde que estoy leyendo, hablan de estados financieros, la serie C de conceptos específicos y la serie E de industrias especializadas. Y vamos a lo que van a ustedes a ver o van a contestar en el cuestionario. ¿Qué es el marco conceptual? Pues es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados destinados a servir como sustento racional para el desarrollo de las NISP. ¿Qué son el marco conceptual? Pues conceptos y fundamentos o conceptos fundamentales para poder entender las normas, tanto conceptuales y sentar las bases para poder comprender las normas particulares. ¿Para qué sirve el marco conceptual? Pues es demasiado obvio, para 8 cosas. ¿Por qué para 8 cosas? Pues porque son 8 normas. Y ahí vamos a ver, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿para qué sirve? Para 8 cosas. ¿Cuáles son esas 8 cosas? A1, permite un mayor entendimiento acerca y naturaleza y limitaciones de las normas. La A2 constituye un marco de referencia para aclarar y sustentar tratamientos contables, que son los famosos postulados básicos. La A3 proporciona una terminología y un punto de referencia común entre los usuarios generales de la información financiera. De hecho, ustedes saben que la norma A3 se llama necesidades de los usuarios y objetivo de la información financiera. La A4, ¿de qué nos habla? Pues de establecer las características cualitativas de la información financiera. ¿Cuál es la característica más importante de la información financiera? Que la información sea útil. Y luego viene de que sea confiable, que sea veraz, oportuna,
que sea verificable, que sea comprobable, que sea comparable, que tenga importancia relativa. Entonces, todas esas características las debe de tener la información que ustedes generen. No podemos decir, oye, aquí está la información, mira, es veraz, es confiable, es comprobable, es verificable, pero no es oportuna porque me están entregando ahorita la información de enero. ¿Para qué me sirve ahorita la de enero? Yo ahorita lo que ya busco ahorita, y ahorita que ya es 20, pues la de mínimo la de septiembre, porque ya prácticamente está por concluir octubre. Entonces la información debe de ser oportuna, pero no podemos decir, de todas las características nada más tiene 4, me faltó una. Pues no, debe tener un justo medio de todas esas características. Y para eso está la norma A4. En la A5 me define los elementos básicos de los estados financieros. Entonces, ¿de qué habla esta norma? Pues si los estados financieros son 4, pues el balance general, ¿de qué me va a hablar? Pues de que los elementos del balance son el activo, y me va a definir qué es el pasivo, qué es el activo, cómo se clasifica en activo circulante y no circulante, qué es el pasivo, que son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, y que está dividido en pasivo circulante y pasivo no circulante, y cuáles son las cuentas del pasivo circulante, cuáles son las cuentas del pasivo no circulante, cuál es el capital, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, y que el capital se divide en capital aportado y capital ganado. Y en fin, ¿dónde viene eso? En los elementos básicos. ¿Cuáles son un estado de resultados, el estado de resultados? ¿Cuáles son sus elementos? Los ingresos, los costos, los gastos y el resultado, que puede ser utilidad o pérdida. ¿Eso dónde viene? En la norma 5 me dice qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto, qué es el resultado. En el estado de cambios en el capital contable, pues me dice a quién está dirigido, que está dirigido a los dueños, para informarle cuál ha sido su participación en el capital y cuáles son esas variaciones que puede haber en el capital. Si yo aporté 50,000 pesos y mi socio 40,000, pues el capital son 90,000, pero yo tengo más participación. Entonces, de los resultados que se vayan generando, ¿cuál ha sido mi variación en mi participación? Y eso lo habla el estado de variaciones en el capital contable. El flujo de efectivo. ¿Qué es un flujo de efectivo? Pues entradas y salidas de dinero. Entradas y salidas de efectivo. Y entonces el flujo de efectivo hoy en día es fundamental saber hacerlo. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas ahorita no tienen liquidez, y nosotros debemos saber dónde, qué dinero entró y en qué se aplicó, y cuál es, primero, mi saldo inicial más las entradas de efectivo menos las salidas de efectivo igual a mi saldo final. Y yo debo de saber de dónde proviene ese dinero, si viene de la operación, si viene de la inversión o si viene del financiamiento, porque no puede ser correcto que yo, para poder salir el mes, tenga que pedir prestado. Quiere decir que la operación no me está dando. ¿Y dónde está yendo el dinero? Si subió la cartera o que subió el inventario. En fin, una serie de elementos que yo debo de saber para poder identificar en el flujo de efectivo. Y hoy en día el flujo de efectivo es, para mí, el estado financiero más importante de una empresa. Saber qué efectivo tengo al inicio del mes, qué entró, qué salió y en qué se aplicó y cuál es mi saldo final. Entonces, sí es importante saber elaborar, hacer el estado de flujo efectivo, que espero que lo sepan hacer. Y luego, en el A6 me establece cómo voy a reconocer y cómo voy a evaluar las operaciones que se presenten en una empresa. Oye, ¿qué vas a registrar? Pues tengo que identificar, oye, compré, pues tengo que registrar una compra. ¿Y cómo? ¿Cómo le voy a dar valor? Pues a su costo de adquisición.
¿Con cómo? Pues con una factura y demostrar que sí hubo la entrada de, de la mercancía, que la operación sí se materializó, sí se realizó, sí entró la mercancía. Y es lo que está haciendo o queriendo hacer Hacienda. Oye, tú metiste una factura de que compraste X, sí entró a tu empresa, y al rato van a hasta pedir que saquemos fotografías. ¿Por qué? Porque se está dando ahorita ese fenómeno que no es nada grato, que es lo de las factureras, en el cual compramos facturas falsas para poder hacer deducciones y no pagar impuestos. En la A7 me dice cómo voy a presentar y cómo voy a revelar la información. Oye, ¿dónde voy a presentar el activo? En el balance. ¿Dónde voy a presentar el pasivo? En el balance. ¿Dónde voy a presentar los ingresos? En el estado de resultados. ¿Quién me lo va a decir? Pues esta norma. Y luego, en la norma A8, ya les decía, establecer las bases para la aplicación de una norma supletoria. En ausencia de una NIS particular, pues buscaremos una norma suplente. Bien. Eso es el marco conceptual. Y eso es el cuestionario que van a hacer ustedes. Entonces, es algo de lo más sencillo del mundo, pero lo que yo quiero es que, primero, sepan que tienen algo valioso, que es el libro de normas, sepan que tienen algo valioso, que es el código, pero hay que saber el contenido de lo que tengo yo. Yo siempre he dicho que si yo traigo la Biblia en el brazo, pues no me va a ser bueno. Yo tengo que leer y sobre todo aplicar la Biblia. Si soy creyente, obviamente. Y yo tengo que estar leyendo para poder comprender lo que nos dice la palabra de Dios, que esta clase no es de religión, pero es un ejemplo. Y cómo voy a aplicar lo que el contenido. Entonces, si yo nada más la traigo cargando, pues ¿qué? Entonces, si ustedes nada más están cargando el libro de normas y el código, pues ¿de qué sirve? ¿Qué tienen que hacer? Pues eso les estoy diciendo, hagan un ensayo y contéstenme este cuestionario. ¿Y qué traté de hacer? Bueno, pues tratar de obligarlos a leer. Ese es el objetivo, no molestarlos y no ponerlos a trabajar y no hacerlos batallar. Creo que hemos visto ya con estas 5 semanas y me le ha pasado bla, 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 bla. Bueno, ahora les toca a ustedes. Y yo creo que les estoy poniendo algo muy, muy sencillo. Bien, entonces, ¿qué son las normas particulares? Bueno, son las normas que establecen bases concretas para que deben observarse para reconocer establecimientos o elementos, perdón, que integran los estados financieros. Ya que tenemos el conocimiento de las normas, el conocimiento de la teoría, tenemos toda la teoría, más nosotros practicamos, o sea que trabajamos en lo que es nuestra carrera, pues vamos a adquirir juicio profesional. Y se refiere al empleo de conocimientos técnicos y la experiencia. O sea, cuando ustedes tengan teoría y práctica, van a adquirir algo que se llama juicio profesional. ¿Y para qué sirve el juicio profesional? Para dar una opinión, para poder analizar, para poder interpretar. Pero esa interpretación o esa opinión, de acuerdo a nuestras normas, se debe de ejercer de manera prudencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos poner en riesgo al cliente. Si hay 3 soluciones para una situación y la serie A es la más conservadora, esa es la que nosotros debemos de proponer. Y decirle, hay otras soluciones, la B y la C, yo no las recomiendo porque son más riesgosas, pueden traer consecuencias. Y si él toma la decisión, el cliente, bueno, el cliente es el que debe tomar el riesgo, el contador no. Y eso nos lo dice nuestra normatividad, que el juicio profesional se debe de ejercer de manera prudencial. Ahora, el sistema, bueno, ¿para qué sirve el juicio profesional? Me andaba pasando.
Pues para muchas cosas, para elaborar estimaciones, provisiones contables, determinar grados de incertidumbre respecto a una eventual ocurrencia de sucesos futuros, seleccionar tratamientos contables, elección de normas contables supletorias a las normas, establecer tratamientos contables particulares, lograr un equilibrio entre las características cualitativas que ahorita les decía. Y aquí es un proceso contable, que lo que estoy tratando de poner en esta gráfica, en el cual la parte rosa es una computadora. Recuerden que ya todo se hace en medios electrónicos, y esas transacciones internas, externas y otros eventos se deben de saber identificar, se deben de saber evaluar para poder presentar, revelar y generar así la información financiera. Y esto, pues está en medio, ¿quién? Pues las normas de información financiera. Ahora, cuando nosotros nos digan que nuestra presentación fue razonable o la información ha sido presentada de una manera razonable, pues nos están diciendo muchas cosas. Fíjense, presentación razonable de la información que genera la contabilidad significa que la presentación razonable de la información financiera de una entidad es aquella que cumple con lo dispuesto por las normas de información financiera. Entonces, cuando ustedes les digan, oye, tu información fue presentada de una manera razonable, pues nos quieren decir todo. Nos quieren decir que cumpliste con las normas. Y este es una pequeña comentario de lo que son las normas, de lo que es el marco conceptual. Y en ese sentido, pues no me queda más que decirles, si tienen alguna duda, algo importante. Las dos tareas se tienen que subir a más tardar el 2 de noviembre a las 11:59 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una semana y un día. ¿Para qué? Para hacer la tarea. Entonces, yo no quiero ser un obstáculo, al contrario, quiero ser un facilitador para que ustedes adquieran el conocimiento. Entonces, creo que nos hemos echado ya 5 semanas platicando con ustedes y sobre un tema importante, la certificación. ¿Qué es la certificación? La presentación de un examen, y que ese examen nos dice, pues, de que debemos tener los conocimientos suficientes para ejercer como contador público. Ojalá y que de los 31 que son en este grupo, varios en su momento puedan llegar a ser contador público certificado. Yo sé que se van a titular, yo sé que se van a graduar, yo sé que le van a obtener la cédula profesional, pero de acuerdo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya no es suficiente tener título y tener cédula. ¿Qué tenemos que hacer? Certificarnos. Y máxime que ahora con las reformas fiscales vuelve a ser obligatorio el dictamen para efectos fiscales, y por lo tanto, para que un contador público pueda dictaminar estados financieros para efectos fiscales, lo primero que debe ser es estar autorizado por la Secretaría de Hacienda para hacerlo. Y para que la Secretaría de Hacienda nos autorice, pues debemos estar certificados. Entonces, contadores, la certificación es un paso que yo los invito a que den, y con eso ustedes van a demostrar que tienen los conocimientos para poder ejercer como contador público. No sé si tengan dudas al respecto de lo que acabo de comentarles. No, profe, todo bien. Nada más que no soy muy buena para los ensayos. A ver cómo me sale el ensayo. Pues yo creo que bien. Déjeme leer y le mandaré el trabajo a ver cómo me quedó. Ya está. No, profe, todo muy bien. Muchas gracias. No, todo bien, profe. Todo bien, Pues, profe. aquí Okay. estamos a la orden, y yo reviso y mando calificaciones. Mañana va a haber clase, ¿verdad? Ya, hoy ya no me despido. Ya hoy es el último día. Ok, Así profe. es. Pero para que ¿Algún correo o algo? ¿O nada más a plataforma se va a subir?
para Se va alguna a duda subir a que tengamos con plataforma nada usted. más. Se va a subir a plataforma. Y dudas con usted, ¿cómo le haremos? Dudas conmigo. Ujú. Anoten mi correo. A ver, déjeme lo anoto. Pásemelo. Y tienen WhatsApp, ¿no? Pues ahí se lo manda a todos. Sí, profe, yo se lo mando a todos. Mire, ya ve. Mi correo, mi Pásemelo. nombre completo es Carlos Hurtado y mi correo es con minúsculas Sí, Carlos H. Carlos H. Ajá. 1965 @yahoo. O por aquí por la plataforma pueden mantener. Aquí hay chat, miren. Pero no lo podemos usar nosotros, profe. Ah, que la canción, sí es cierto. Es que nosotros estamos como que rezagaditos, no podemos Está usar bien. tanto la No se plataforma. preocupe. Minúsculas Carlos H. 1965 @yahoo.com.mx. @yahoo. Ajá. .com.mx. .mx, ¿verdad? .com.mx. .mx, si no, no le llegan. Ok, profe. Así Ajá, yo es. se los paso a los Ahí compañeros. páselo y cualquier cosa, nada más que me digan, Sí. soy alumno de la materia tal y tengo esta Ajá. duda, tengo esto, tengo el otro y con gusto les contesto. Perfecto. Ok, profe. Ujú. Ándale pues. Gracias. Bonita tarde. Bye. Bye. Bye.